Buenos días. Para mí es un honor y un placer abrir esta actividad desde el punto de vista como moderador. Placer porque me encuentro ante la presencia de muchos amigos y conocidos que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en este tema que nos atrae hoy, que es el uso prudente de antimicrobianos. Y tenemos la fortuna de contar hoy con expertos internacionales como el doctor Isturiz, como el doctor Lance Peterson, y bueno, y cada uno de ustedes con su experiencia para dar inicio a esta actividad que probablemente no es el comienzo, sino la continuidad de un proceso largo que queremos que pueda ser llevado a cabo y que en unos años estemos recogiendo frutos de esta serie de trabajo. Para dar inicio al orden del día, vamos a empezar las actividades con las palabras del doctor Jorge Enrique Gómez. El doctor Jorge Enrique Gómez es profesor de la Universidad del Quindío, es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad del Quindío y actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Muy buenos días, muchas gracias doctor Álvarez por la presentación. Quiero en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología pues darles la bienvenida y agradecer a Pfizer por esta colaboración, esta alianza que se está llevando a cabo, no solo acá en Bogotá, sino actividades que se están llevando en todo el país y que realmente son un modelo para una asociación entre la empresa y las sociedades científicas y que nos permiten potencializar todos los programas y actividades alrededor de esta temática que es de crucial interés para el país. La Asociación Colombiana de Infectología participa en los comités de regulación en salud. Actualmente se están discutiendo los medicamentos que van a ser parte del POS y por lo tanto pues tenemos una participación activa y esperamos que todas estas discusiones nos ayuden a hacer propuestas válidas ante el gobierno sobre los antibióticos que deben estar incluidos dentro del plan obligatorio de salud. Igualmente participamos en guías y por lo tanto pues es de crucial interés también que tengamos en cuenta todos los programas de investigación que se desarrollan por los asociados y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos el próximo año al Encuentro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, que es el evento científico de mayor importancia para nuestra sociedad, uno de los eventos también con mayor cantidad de trabajos de investigación originales y que nos permiten conocer la realidad en nuestra tierra y poder tomar decisiones basadas con datos propios y en evidencia. Entonces no es sino desearles muchos éxitos en las actividades de hoy y de nuevo agradecer a Pfizer por todo este programa tan importante que está desarrollando a nivel mundial en control de uso de antibióticos. Muchas gracias. A continuación, siguiendo la agenda, el doctor Jorge Alberto Cortés, actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, junto con el doctor Abraham Ali, jefe de cuidado intensivo de la Fundación Cardioinfantil, va a hacer una breve introducción acerca de la estrategia del uso prudente de antibióticos y dentro de este que hemos llamado el gerenciamiento, que es básicamente una palabra traducida del famoso stewardship en inglés, que es como probablemente podría ser un poco lo más cercano a lo que esperamos que podamos trabajar en conjunto en las instituciones. Doctor Jorge Alberto. Muy buenos días a todos. Al doctor Carlos Álvarez, muchas gracias por la introducción. Recientemente hemos cambiado nuestra Junta Directiva Nacional y nuestra Junta Directiva en Bogotá. Así que cuando el doctor Álvarez trajo la idea de organizar en conjunto con Pfizer este programa, nos pareció que era una oportunidad muy importante para hacer un trabajo conjunto con la industria farmacéutica, que es lo que esperamos ver durante los próximos 2 días, y que ese esfuerzo vaya más allá, vaya digamos a la sociedad y vaya introduciendo una
forma de resolver los problemas en nuestro país. Estas son preguntas que cuando usualmente un paciente falla su tratamiento antimicrobiano nos hacemos, que son las preguntas que como infectólogos respondemos en el día a día con respecto a qué está pasando con el paciente. ¿Será que tiene un diagnóstico correcto? ¿Será que tiene un esquema de antibióticos apropiado? ¿Será que el problema por el cual mi paciente está fallando es por resistencia? Esta encuesta realizada en los Estados Unidos muestra la razón por la cual los médicos formulamos antibióticos. Ustedes ven aquí en primer lugar presencia de pus, una causa frecuente y digamos evidente de infección. Pero miren en segundo lugar el diagnóstico incierto. Digamos que uno de los determinadores de que un colega inicie un tratamiento de antibióticos es que no sabe de forma precisa qué tiene su paciente y en esa medida pues va a iniciar un tratamiento antibiótico que pudiera ser incorrecto e inapropiado. Obviamente los antibióticos tienen sus indicaciones precisas y por lo tanto su uso por fuera del tratamiento antibiótico de las enfermedades infecciosas no va a dar el resultado. Y yo les enseño a los residentes, incluso cuando llegan tarde, que si un médico no sabe qué tiene su paciente y tiene ansiedad frente a lo que le va a pasar, la solución no necesariamente es colocarle un antibiótico, quizás pueda ser tomarse un ansiolítico. Hay muchos en el mercado, pero sí es determinar qué pasa con su paciente y cuál es el diagnóstico correcto. Miren, algo que probablemente está cambiando, solicitud del paciente. Por fuera de Bogotá y en muchas ciudades nuestras todavía las mamás van a pedir antibióticos cuando llevan a sus niñitos al pediatra, pero con seguridad en Bogotá, y aquí yo veo a algunos de mis profesores de pediatría, está cambiando la situación al revés y en que ahora las mamás le dicen a su pediatra, ¿será que mi niñito sí necesita el antibiótico? Eso está cambiando en Bogotá y eso son cosas importantes. Ahora, cuando se preguntó qué factores hacen que un médico ponga un antibiótico de amplio espectro o ponga un antibiótico de menor espectro, miren cómo el diagnóstico incierto o el resultado incierto de lo que le está pasando al paciente son causas frecuentes de poner un antibiótico de mucho más amplio espectro. Entonces, no sé cómo va mi paciente. Ese puede ser un escenario frecuente en sitios donde hay turnos, entonces en la UCI a veces de noche puede ser posible que quien está de turno no tenga claridad sobre qué es lo que está pasando y cuál es el beneficio del antibiótico y tome decisiones que a veces en la mañana, al día siguiente, a la luz del sol se critican y pueden ya no ser tan claras, pero obviamente en ese momento era una justificación. Y la resistencia bacteriana en tercer lugar. Digamos que en general estos escenarios muestran que tenemos un desconocimiento acerca de los antibióticos. Hace un par de años, hace 3 años, en estudios, en encuentros como este de uso de antibióticos y de tratamientos y de enfermedades infecciosas, hicimos una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas en Bogotá, Medellín y Cali. De esos 96 médicos que encuestamos en este tipo de eventos, 2/3 partes eran especialistas. Y lo interesante era cómo estos especialistas en muchas áreas, cuidado intensivo, medicina interna, pediatría, etcétera, etcétera, cerca del 57% tenían conceptos erróneos en cosas que son relativamente básicas como la absorción del medicamento. O 60% tenían conceptos erróneos de la farmacología básica de los antibióticos. ¿A qué se debe eso? Probablemente que nuestras escuelas de formación todavía adolecen de programas muy fuertes en formación de antibióticos, que es uno de los medicamentos más frecuentemente utilizados en general en la práctica médica. Así que que puede ser un paso muy importante a los hospitales, también tiene que traducirse a escenarios académicos en los cuales nos preguntemos qué debe saber un médico. Y obviamente, ustedes lo vieron, la resistencia antimicrobiana es un problema importante que se ha traducido fundamentalmente en observar el fallo terapéutico y eso se puede correlacionar con morbilidad, mortalidad y por supuesto con costos al sistema de salud. Teniendo en cuenta el gigantesco problema de salud y el gigantesco problema económico que tiene nuestro sistema de salud, obviamente estos son cosas que impactan a la hora de decidir cuál antibiótico tiene, cuál va a ser la política institucional a nivel de EPS, etcétera. Y estas son diapositivas que con seguridad mis colegas mostrarán en el transcurso del día sobre los problemas de resistencia en Colombia. Esto es, por ejemplo, E. coli con potenciales B. En algún momento en Bogotá llegamos a tener hasta cerca de 20% de los aislamientos de E. coli con una resistencia mediada posiblemente por productores de beta-lactamasas. En Klebsiella, la gráfica, ustedes ven
panorama general es similar, pero los números cambian y la tasa de resistencia de Blé en algún momento pudo llegar tan alto como 90%, es decir, un agotamiento de las alternativas terapéuticas. Y también hemos observado que ha cambiado en UCI versus por fuera de la UCI, esto es Klebsiella pneumoniae y productores de Blé, y estos son datos de nuestro grupo, para mostrar algo, y es que sí estamos haciendo esfuerzos en términos de controlar la resistencia, se ha mejorado la vigilancia de forma notoria, muchas de nuestras ciudades ya tienen programas de vigilancia, Medellín, Cali, Montería, Barranquilla, ya tienen información acerca de resistencia y en muchas instituciones ya se están empezando a montar o existen programas de control de antibióticos, lo cual el doctor Álvarez nos mostrará más adelante. Y obviamente cuando uno empieza a mirar el mapa de Colombia en términos de resistencia, esto es un ejemplo a Pseudomonas acarbapenémicos, pues muestra que la distribución económica está correlacionada con la resistencia. Obviamente esto es un problema de UCI y hay más UCIs donde tenemos mayor población, donde tenemos mayor esfuerzo económico. Eso es, por supuesto, una ventaja de nuestro sistema de salud, pero al mismo tiempo significa que tenemos un problema que no ha sido controlado apropiadamente. Y si miramos a Cinetobacter, otra de nuestras plagas en términos de resistencia, obviamente este problema es muy importante. Y en Estafilococo aureus la situación ha ido cambiando durante los últimos años. Ya miren esta gráfica que puede ser similar a la que veíamos con las betalactamasas de espectro extendido, donde Estafilococo aureus, el valor máximo de meticilino resistencia ha venido disminuyendo y se equiparó las unidades de cuidado intensivo, aquí en blanco y negro, con las de rayitas que son las de los pisos, es decir, los intensivistas por sus características, los comités de controles de infección por su quehacer han ido enfocándose a las unidades de cuidado intensivo y obviamente han señalado un problema, pero de hecho lo que han mostrado es que el problema se puede reducir a ciertas proporciones, no necesariamente eliminar, y por otro lado están otros escenarios donde todavía no hemos logrado el control, como pueden ser los pisos y obviamente lo que pasa en urgencias. Y obviamente la situación colombiana es un panorama que también incluye los sitios donde tenemos información y donde tenemos información hay datos de resistencia en Colombia. Un punto antes de darle la palabra al doctor Ali para acordarnos que el uso de antibióticos está en relación a muchos de los esfuerzos por los cuales ustedes han sido invitados acá y es que tiene que ver con el control de infecciones. Muchos de ustedes trabajan en control de infecciones y por supuesto su esfuerzo principal está reducido, está enfocado a lavado de manos, a control de infecciones. Y eso es un esfuerzo tremendamente importante que debe acoplarse con esto que vamos a hablar sobre gerenciamiento de antibióticos. Este estudio es de unidades de cuidado intensivo en Alemania. Este estudio recogió 35 unidades de cuidado intensivo y miró qué pasaba con los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa en términos de resistencia y las separaron por genodiversidad, es decir, aquellas que son clones versus aquellas que son molecularmente diversos. Y uno podría decir que hay ciertas unidades de cuidado intensivo donde probablemente el control de infecciones es menos fuerte, donde uno ve brotes, donde uno ve clones, y por otro lado ve unidades de cuidado intensivo donde Pseudomonas aparece de forma independiente, donde no hay clones y donde probablemente los esfuerzos de control de infecciones son mucho más fuertes. Entonces, baja diversidad significa clones, significa probablemente problemas de control de infecciones. Entonces, ustedes ven aquí en esta curva qué pasa en términos de la resistencia de estas pseudomonas a imipenem cuando uno aumenta el consumo de antibióticos. Por supuesto que el consumo de antibióticos se correlaciona con resistencia, pero cuando uno mira las unidades de cuidado intensivo en estas bolitas blancas, y esta es la regresión lineal correspondiente, como en estas unidades de cuidado intensivo en las cuales se observan clones, en los cuales hay problemas de control de antibióticos, la tasa de resistencia aumenta de forma muy importante. Miren cómo si multiplicamos por 2 el uso de, en este caso de imipenem, la tasa de resistencia se multiplica más o menos por 2, casi por 3. Es decir que el impacto del uso del antibiótico es muy importante cuando tenemos problemas de control de resistencia. Cuando las unidades de cuidado intensivo no tienen clones, quizás hay unos esfuerzos mucho más grandes en control de infecciones, que es esta línea continua. Miren cómo la tasa de resistencia sí aumenta, por supuesto, pero no aumenta en la misma magnitud que lo hace aquellos escenarios en los cuales no hay control de infecciones.
Entonces, resistencia, control de infecciones ha sido muy importante y están relacionados. Y obviamente el punto que de nuevo nos trae acá es el uso racional de antibióticos. Quizás, como decía Carlos, en los últimos años ha sido expresado como gerenciamiento de antibióticos. Y esta es la denominación norteamericana. Ustedes ven aquí la guía norteamericana que introdujo, al menos para muchos de nosotros, este término de stewardship de antibióticos. Pero esta guía salió cerca de 2 meses después de que la Secretaría Distrital de Salud había impulsado aquí en Bogotá una guía sobre uso prudente de antibióticos en instituciones prestadoras de salud y con la cual la asociación colaboró en ese momento. Entonces, ustedes ven aquí esta resolución de hace 3 años por la cual la Secretaría implementó una política sobre la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias que incluye en una parte el problema del uso de los antibióticos y estableció una serie de medidas de control en términos del uso de los antibióticos. Pero quizás uno de los cambios más importantes o de los puntos de normativa más importantes que se introdujo es que esto debe ser parte de equipos de control de infecciones, es decir, está ligado el uso racional de antibióticos ya no solo como una tarea exclusiva del infectólogo, como el Capitán América luchando en contra de todo el mundo, sino del infectólogo como parte de un equipo, a veces liderándolo, a veces colaborando estrechamente, en el cual, por supuesto, están todos ustedes invitados y esa es la razón por la cual todos ustedes están acá. Aquí tenemos químicos farmacéuticos, aquí tenemos administrativos. Sin el apoyo administrativo esto no va a funcionar. Aquí tenemos el laboratorio, aquí tenemos jefes de enfermería y aquí podríamos mencionar una serie de personas más que pueden hacer parte de estos equipos, pero que son fundamentales. Esto no es un trabajo de cada uno de nosotros, como la estrategia global, que es un trabajo conjunto de la Asociación Colombiana de Infectología con una compañía como Pfizer que se está preocupando por qué pasa con las alternativas. Esto tiene que ser un trabajo conjunto de todos los que estamos acá. Entonces, lo que ustedes van a ver en el transcurso de la mañana van a ser experiencias en ese gerenciamiento de antibióticos, un poco el enfoque racional del uso de los antibióticos, pero desde la perspectiva de un programa, de cómo podemos llegar a hacer ese programa un trabajo e instalarlo, implementarlo en nuestras instituciones, o si aquellos que ya tenemos instituciones en las cuales tenemos programa, y yo aquí veo muchas personas que ya tienen programas de uso de antibióticos, de cómo podemos mejorarlo y volverlo algo que sea medible y por lo tanto calificar el éxito de nuestros programas y traducirlo para la parte administrativa en esfuerzos que valgan la pena invertir para prevenir en términos de morbilidad, mortalidad y, por supuesto, costos. Así que bienvenidos todos ustedes a este programa que esperamos que sea de utilidad para las instituciones y que esperamos que saque una serie de conclusiones que sean útiles para todos, a la ciudad y que ojalá sirva como modelo para el resto del país, en lo cual el doctor Gómez con seguridad tendremos el apoyo para desarrollar este tipo de ideas en otras ciudades del país. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo.